Cordial saludo. Nuestra disertación es sobre tensiones y tendencias de la evaluación educativa, grupo conformado por Mayerly Garzón Alemán, Claudia Jimena Oviedo, Lida Adriana Rosas, estudiantes de tercer semestre de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Tendencias y tensiones de la evaluación es el tema de esta disertación, y más que entregar todo un compendio teórico, lo que se pretende es hacer una reflexión desde la experiencia con el apoyo de postulados teóricos de valiosos textos que encontrarán en la bibliografía de este video. Hablar entonces de evaluación nos conduce a clarificar qué entendemos por el concepto de evaluación, cuál es el fin de la evaluación y qué se debe evaluar y cómo hacerlo. Y entonces surge un primer paradigma a romper, que es entender que evaluar no es calificar. Segunda instancia, comprender la evaluación como un proceso y como un medio, no como la meta o el fin a alcanzar, y que para evaluar debemos tener en cuenta todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus intereses, sus habilidades, sus competencias, y complemento a ello citando a Villota y a Rosero cuando afirman, abro comillas, la evaluación debe entenderse como un soporte permanente al desarrollo de la persona y un continuo quitar obstáculos para que el individuo encuentre su plena realización. Contundente y acertado planteamiento. Y entonces, retomando la frase quitar obstáculos, quiero referirme a las tensiones recurrentes en la evaluación que a mi parecer han deslegitimado su verdadera función, que es la de potenciar en el estudiante su capacidad de aprender a través de la reflexión y en el docente su competencia para enseñar. Encontramos entonces un sistema educativo que promueve y exige procesos educativos de calidad. Ello implica acceso, permanencia, equidad, igualdad e inclusión. Sin embargo, le otorga a la evaluación la función de acreditar, certificar y de finalmente controlar, y ello es visible en la evaluación anual de los docentes, en el concurso de meritocracia, en las pruebas estandarizadas para los estudiantes, me refiero a las pruebas saber, en la clasificación de las instituciones mediante un ranking nacional que lo generan las pruebas saber o IFEX. Instituciones educativas que continuamente se pierden en ejecutar y cumplir exigencias ministeriales sin detenerse a analizar siquiera o a observar el impacto de cumplir por cumplir, desconociendo el contexto y los intereses y necesidades de su comunidad educativa. Docentes que todavía continúan creyendo que evaluar es calificar, sumar y restar. Maestros que siguen aplicando pruebas estáticas direccionadas y donde lo que vale es el resultado obtenido con la acumulación de contenidos memorísticos. Padres de familia y estudiantes cuyo objetivo o interés se enfoca en registrar un número en la planilla del profesor, sin entender la verdadera dimensión de aprender a partir de la reflexión de la evaluación. Y este es solo un abrebocas a la mucha tela para cortar sobre tan apasionante tema. Para continuar voy a referirme a algunas tendencias, es decir, aquellas acciones que considero están cambiando y transformando de manera positiva la evaluación. Hoy por hoy se desarrollan competencias en los estudiantes. Se estimula el ser y el saber hacer antes que la simple acumulación de conceptos y de información. Se incorporan nuevas herramientas y estrategias tecnológicas para dinamizar los procesos de aprendizaje y de evaluación. Se concibe la evaluación como un medio y una herramienta para comprender la realidad, el contexto, las habilidades y la competencia del estudiante, y no como el fin del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se están desarrollando evaluaciones de tipo formativo e interdisciplinar que potencien la capacidad crítica del discente y que lo lleven a empoderarse como un sujeto activo de la sociedad. Se rompen paradigmas al desmitificar el carácter coercitivo que se le venía asignando al proceso de evaluar. Se comprende que la calidad de la evaluación debe apuntar a considerar que la evaluación debe estar al servicio del proceso de enseñanza y que los resultados de esta deben ser el insumo para proponer acciones de cambio y de mejoramiento. Se está incorporando a todos los sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la construcción de la evaluación. Y cierro esta intervención con lo que propone la licenciada Miriam González
en el artículo La evaluación del aprendizaje, tendencias y reflexión crítica. En resumen, las tendencias que debe seguir la evaluación del aprendizaje son aquellas que la lleve a constituir una verdadera evaluación educativa, entendida como tal en breves términos, la que entra en línea con la esencia y regularidades de la formación de los estudiantes, acorde con las finalidades sociales que se asignan dicha formación en nuestra sociedad. Una pequeña reflexión de pedagogía crítica y evaluación. La pedagogía crítica en esencia busca transformar el acto educativo desde la humanización, la concienciación y resistencia de sus agentes. Se encuentra basada en la praxis, estableciendo procesos que atiendan a los intereses de los sujetos, del contexto en el que están inmersos. Esto por medio del diálogo, de la crítica reflexiva para interpretar la vida, la sociedad, el comportamiento y las formas de interactuar. Para que esta idea de educación sea llevada a cabo, los docentes tienen un papel fundamental. Deben ser intelectuales, reflexivos, transformadores, pendientes de los problemas sociales de la escuela, dejando de lado las formas de reproducción social instauradas por el sistema neoliberal y la educación bancaria. La evaluación para la pedagogía crítica se presenta desde un enfoque práctico, emancipador, ya que va ligada a la transformación de los ámbitos personal, institucional y social. George Posner asegura que la evaluación debe actuar frente a las debilidades y problemas encontrados en el aprendizaje, no solo para mejorar a la persona, sino también para alterar la estructura básica que provocan dichos obstáculos a nivel institucional o social. En este sentido, para Mónica Borja, en la pedagogía crítica, la evaluación es considerada como una reflexión sistemática, contextualizada, humanizante y transformadora, que debe estar encaminada a establecer y comprender los sentidos, las potencialidades y significaciones, cualidades, pertinencias, el impacto, así como las limitaciones y obstáculos que impiden concretar las intenciones educativas. Todos los actores que intervienen en el proceso evaluativo deben percibir la evaluación como una oportunidad para la reflexión crítica, para la toma de decisiones encaminada al mejoramiento continuo, permitiendo identificar las limitaciones, fortalezas y potenciar las capacidades. Este tipo de evaluación antepone la formación personal y social al rendimiento académico. Mónica Borja, en su texto La evaluación del aprendizaje como compromiso, plantea 6 principios básicos y fundamentales para relacionar la evaluación del aprendizaje con el enfoque crítico: la participación, la comunicación, la contextualización, la significación, la humanización y por la transformación. De acuerdo al anterior, los procesos de evaluación deben de tener en cuenta las expectativas de los actores del proceso educativo, motivando la participación de estos, propiciando la acción cooperativa para organizar, planear, ejecutar y transformar la tarea educativa. La evaluación debe proponer espacios de coevaluación. Esteves plantea la coevaluación como la interacción dialógica en que todos aprenden y cooperan al momento de actuar, convirtiendo la coevaluación en una experiencia formativa. La evaluación debe tomar los problemas reales y sus situaciones cotidianas para que el estudiante conecte sus aprendizajes con la transformación positiva de su vida y de los otros. De esta forma, el estudiante aprenderá a conocerse y reconocerse, a valorarse como ser social, activo y proactivo, para lo cual es importante el proceso de retroalimentación, que debe ser acompañado por el docente, donde el estudiante y el docente dialogan sobre los avances, retrocesos, obstáculos que se puedan presentar realizando acciones de mejoramiento, generando así procesos de autoevaluación. Por lo tanto, la evaluación no es un proceso, una herramienta o un instrumento. La evaluación es una reflexión que debe permitir una transformación y continuo mejoramiento del acto educativo. Cuando se refiere a un diálogo intercultural para la evaluación, se debe decir la frase de Paulo Freire: el hombre es hombre y el mundo es mundo, en la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente. El hombre transformado al mundo sufre los efectos de su propia transformación. Por consiguiente, la evaluación desde el momento del diálogo intercultural se puede considerar
como un proceso filosófico con una visión de conceptos del devenir humano que se relaciona con todo el contexto de la labor de la educación del ser. Es por ello que se debe considerar al estudiante desde su individualidad y relacionado con todo lo que lo rodea en el momento de la estructuración de los procesos de evaluación. Gracias a tal diálogo que se presenta, se reconoce que cada institución educativa debe y necesita crear su propio sistema institucional de evaluación de estudiantes, apoyado por la normatividad vigente, y mediante el diálogo identificar y construir esa propuesta final para evaluar el proceso escolar, no los aprendizajes en su particularidad. Por ello, es importante la participación de toda la comunidad educativa, para que los estudiantes se reconozcan como parte de la evaluación que los construirá y formará para su medio. La intencionalidad de la conciencia humana por evaluar significa que pone a prueba las estrategias y metodologías, que permite reconocer y que esta realidad es objetiva cuando se incluye la cultura y subjetiva, lleva la libertad porque se permite la espontaneidad, la iniciativa, la creatividad, cuando solo se reduce a la conciencia y sus contenidos como ser humano de cuenta de las leyes y valores, donde los aprendizajes holísticos o educación integral, por su parte, son una filosofía educacional cuyo carácter constructivista se basa en la premisa de que toda persona encuentra su identidad y el significado y sentido de su vida a través de nexos con la comunidad, el mundo natural y valores como la compasión y la paz. En tal sentido, la evaluación desde el diálogo incluyente, desde las diferentes culturas, describe a un docente generador de prácticas y contenidos pedagógicos significativos digitales, práctico reflexivo aumentado, experto en entornos de aprendizaje enriquecidos y sensible al uso de las TIC, desde el compromiso social para expandir su relación con el entorno del estudiante y empoderarlo para vivir una vida plena y productiva, en la que tendrá que poner a prueba, desarrollar y aplicar sus habilidades y sus cualidades, actitudes, habilidades como parte de su aprendizaje durante toda la vida.